Tengo otras Hola, características, Inés. pero una de las que No, más me está conocen bien, es sí. por mi vida de usted. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí Bienvenida, estaría. perdona las desprolijidades varias, pero No, está bueno, pasando todo el tiempo, es lógico. sí. Ahí creo que estaríamos, por lo menos marca que dice en directo. ¿Alguien lo puede chequear? Porque yo no tengo el enlace. Estamos en vivo. Iniciamos la transmisión. Ya inició la transmisión, tiene un poco de delay, pero ya está transmitiendo. De alguna u otra manera, comenzamos. Iniciamos. Admitamos a todos. Ya inició la transmisión, tiene un poco de delay, pero ya está transmitiendo. De alguna u otra manera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, se sigue sumando gente. Vamos a esperar unos minutitos a que terminen de entrar los y las últimas que se van sumando. Ana, ¿querés? Hola, sí. Me parece que esta campera es de Gladys. ¿Qué podemos hacer? Un momentito, disculpe. Ah, perdón. Bueno, ¿querés que empiece, Laura? Bueno, perdón por ahí por las conversaciones cruzadas. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este Zoom, al ciclo de preguntas pedagógicas. Hoy le damos la bienvenida a Inés Fernández Mouján. Inés, no te veo, andas por ahí en alguno de los cuadraditos. Acá está. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros y nosotras acá al instituto. Por más que lo hagamos por un Zoom, nosotros, bueno, yo estoy justamente en el instituto en este momento, y en nombre de la comunidad del 19 te doy la bienvenida. Este año comenzamos con este ciclo de formación permanente del instituto para docentes y docentes en formación. Así que bueno, hoy estamos muy contentos y contentas de tenerte acá. Bienvenida, y además muy feliz día a todos los profesores y profesoras. Gracias, Inés. Bueno,
Bueno, muchas gracias Analía, muchas gracias a todas las que están aquí, al instituto en general, a sus participantes y especialmente a María Laura Colombo, con quien nos conocemos hace años y venimos compartiendo algunas ideas en común y de tanto en tanto nos vamos juntando por ahí. Así que bueno, gracias. Sí, un día especial para los profesores, así que felicitaciones a quienes lo son y a las futuras profesoras. Bueno, creo que hay una presentación formal igual de Inés, ¿no? Yo por eso no dije nada más. Perdón. Esto es muy de entre casa, Inés, pero me parece que hay alguien más que va a hacer una presentación. Bueno, no sé. dale. Sí. Clarita. Bueno, vamos a presentar entonces a Inés. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora libre de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora de Educación Popular del Profesorado Pueblos de América de la Ciudad de Buenos Aires, investigadora y codirectora del proyecto Sistematización de las Intervenciones Sociales Supervisadas y Pedagogías Críticas 2020-2021. Es integrante del Comité Académico del Centro de Investigación y Estudios en Teorías Postcoloniales. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Inés. Les invitamos a quienes tengan preguntas para hacer que las... Bueno, gracias Clara. Bueno, y gracias a todas las que están aquí. Bueno, Laura me decía, bueno, qué cuestión me parecía o qué temática me parecía traerles aquí. Yo les voy a ir compartiendo esperen un poquito, a ver si lo tengo abierto, un PowerPoint y... Bueno, ahora vuelvo. Bien, a ver si puedo. Sí, ahí está. Bueno. Como ven ahí, nota sobre el diálogo en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En principio, bueno, ustedes ya lo deben conocer. Paulo Freire es un pedagogo pernambucano que nació en 1921 y murió en 1997. ¿Y por qué me interesó traerles esto? Porque me parece que no solamente es una idea central en su pedagogía del oprimido, y yo diría en toda su obra, ¿no? Es uno de los conceptos junto con el de concientización y liberación que organiza toda su obra, su prolífica obra, pero elegí entrar por pedagogía del oprimido porque para mí es el libro que resume su propuesta epistemológica y metodológica. Es el libro de contenido más teórico, que creo que tiene que ser estudiado en profundidad, que sí se ha reapropiado de distintas maneras a lo largo de estos años, desde 1970, el año pasado se cumplieron 50 años de su primera edición. La primera edición, tenemos el honor de decir que es montevideana, fue editada en español por una editorial Tierra Nueva, de un grupo de metodistas, de la Iglesia Protestante Metodista, que tenían una cercanía muy estrecha con Paulo Freire. Paulo establece a partir de su exilio una relación muy fecunda con las iglesias del tercer mundo, y en el tercer mundo no estoy incluyendo solamente esa idea de países subdesarrollados, sino también de alguna manera el conjunto de quienes se rebelan al sistema a partir de mediados del siglo XX, y que va a incluir ahí a todos los debates anticoloniales, ¿sí? Entonces ahí también estoy pensando en la teología de la liberación negra de Estados Unidos, o sea, y el movimiento de las panteras negras. Uno diría que se aglutinó detrás de esa idea a los oprimidos del mundo.
Así que como para poner en contexto esta idea de pedagogía del oprimido, que por otra parte, esta idea de oprimido va a referir directamente, como lo señala Freire en una entrevista que Carlos Torres, que es uno de sus biógrafos, le realiza en 1980, a la idea de lucha de clases, y que yo voy a referir también a una clara referencia a que no solamente hay un problema de lucha de clases, sino racial, que está atravesada por el colonialismo, ¿no? Esto como parte de su contexto de producción. Entonces, como les decía, la idea articuladora de las reflexiones que traigo hoy es la noción de diálogo freiriano. Entiendo que esta idea es la clave filosófica freiriana, digo filosófica freiriana, ¿no? Porque tiene un fuerte contenido filosófico en la obra de Paulo Freire. En unos inicios va a tener unas influencias como la de Jasper, principalmente el existencialismo católico también de Munier, y después del exilio, porque hay un Freire, voy a ir como tramando algunas cuestiones como para ir viendo su contexto de producción. Después hay un Freire que al salir del exilio se encuentra con una América Latina convulsionada de revoluciones, de movimientos revolucionarios, que están de alguna manera confrontando el modelo capitalista más sistemáticamente. Es un momento de la posguerra, donde de alguna manera es posible que surjan estos movimientos anticoloniales. Y entonces él en ese encuentro del exilio, a partir de su exilio en Chile, empieza a relacionarse con intelectuales de toda América Latina y el África que le van a ir a proponer otras lecturas, y se va a encontrar entonces con las lecturas más marxistas, y la idea de diálogo como el de concientización, de liberación, se va a mantener, pero no tanto en idea de educación liberadora, sino de liberación, ¿sí? O sea, no de libertad, sino de liberación, ¿no? Por eso digo que hay, y bueno, y en este momento, las influencias filosóficas de Freire, en este segundo momento del exilio, donde aparece Pedagogía del Oprimido, donde es escrita y publicada Pedagogía del Oprimido, hay otras influencias marxistas, fenomenológicas, y cuando digo marxistas hablo de todo el vasto campo del marxismo y del neomarxismo, como Marcuse, Fromm, Erich Fromm. También va a ser una referencia al Che Guevara, a Fidel Castro, y por supuesto va a estar ahí Frantz Fanon, que es de alguna manera un marxista crítico, ¿sí? Y además lo va a cruzar entonces también con la fenomenología, y ahí va a estar Merleau-Ponty, o sea, una teoría bien compleja, una teoría filosófica de la educación. Yo hoy me atrevería a decir, a partir de los estudios que vengo realizando hace muchos años, que efectivamente Freire es un filósofo de la educación, más que un pedagogo. Bien. Dicho esto, me parece que ponerlo en ese contexto permite profundizar el posicionamiento ético-político que Paulo Freire va a asumir frente al acontecimiento educativo, y cómo va a pensar y proponer la relación dialógica del cara a cara con la alteridad negada, porque si hay algo que va a marcar estos años, y que Freire lo va a leer con muchísima claridad, es que en el centro de la escena de los debates está la alteridad negada, ¿sí? Aquellos sujetos, hombres y mujeres, que han sido borrados y silenciados del relato humanista, historicista, de corte eurocéntrico, que en nuestros países, como países colonizados, va a ser también tomada, estas ideas humanistas eurocéntricas, que cuando hablan de sujeto no están hablando de todos los sujetos. Va a haber algunos que tienen categoría de sujetos, ¿no?, pensantes, que pueden razonar, y va a haber otros que no, que van a ser una categoría hasta de subhumanos, y Fanon lo va a denominar ahí zona del no ser. O sea, hay unos que son y otros que no son, ¿sí? Así que este es el contexto, y estas son las ideas que hay detrás de
de esta idea de diálogo central en la pedagogía de la liberación, o de la educación liberadora, o de la pedagogía del oprimido, muchas maneras para hablar de esta pedagogía freiriana, o de esta propuesta pedagógica freiriana. Entonces, como les decía, voy a poner el énfasis en esta obra, porque en ella se condensa el pensamiento pedagógico más radical de Freire, y es la que ha sido más leída en el mundo, ocupa los primeros lugares entre las obras más leídas en el mundo. Está en el tercer lugar y ha sido leída casi como las obras de Karl Marx, ¿no? O sea, y ha sido traducida, no sé, creo que cerca de 30 idiomas distintos. Y sigue siendo leída, y uno dice, ¿por qué se sigue editando? Se sigue editando a partir de la demanda que hay para continuarse leyendo, estudiando, recreándola. O sea, lo que yo traigo acá en parte es una revisión crítica de esta pedagogía, ¿no? Le entro por algunos lugares que no son los lugares más comunes. Así que, bueno, dicho esto, me parece que en estos momentos complejos, ¿no? de tanto desamor, de alguna manera, como decía uno de sus biógrafos, el otro día yo compartía una mesa con él, José Romao, un intelectual paulino, muy, muy, muy interesante, no tan nombrado, pero sí muy estudioso de la obra de Freire. Él ha sido uno de los que rescató el manuscrito original de la obra de Paulo Freire, que por cierto es hermosísimo porque está escrito de verdad a mano, con notas de él. Y decía que esta pedagogía del oprimido, que si bien en Chile no fue editada porque fue considerada una obra violenta, es una pedagogía del amor, ¿sí? Y si uno la lee con mucho detenimiento, lo que hay detrás de cada una de esas cuestiones que el pernambucano nos va a señalar es el amor por los otros y las otras, principalmente por los desposeídos. Por eso su dedicatoria inicial en Pedagogía del Oprimido está dedicado a los desarrapados del mundo y a quienes con ellos luchan. O sea, ahí uno podría condensar, como me decía la otra vez un estudiante del profesorado de acá de la Villa 21, de la ciudad de Buenos Aires, de Barracas, esa dedicatoria condensa la idea de pueblo. Y a mí me pareció una síntesis perfecta a la que yo nunca había llegado, pero cuando dijo eso dije, maravilloso lo que me está diciendo. Entonces, a manera de homenaje, no solamente por sus 100 años y su vigencia, sino también por los 50 años de Pedagogía del Oprimido, es que elijo entrar por acá. Bien. Dicho esto, la pregunta sería, bueno, ¿con quiénes dialoga Freire, ¿no? ¿Quiénes lo interpelan? ¿Qué principios proponen esta teoría? Lo primero que voy a decir es que el diálogo en Freire es una necesidad existencial y la posibilidad del acto de conocer. Porque el diálogo es toma de la palabra, es pronunciar la palabra verdadera, no el bla, bla, bla o la memoria, ¿no? Eso lo va a decir muy claramente la crítica que le hace en el capítulo 2 a la educación bancaria, ¿no? Esa educación memorística, alienante, enciclopedista, ¿no? Del bla, 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 lo dice muchas veces en otros tantos de sus textos. Se observa entonces un Freire influenciado, como les decía, por el existencialismo de Karl Jasper, de ahí que sostiene que el diálogo, o sea, estoy situándome en educación como práctica de la libertad. Ahora fui un poquito para ver este movimiento que yo les decía de influencias, ¿no? Entonces hay un Karl Jasper que le propone un diálogo indispensable para las cuestiones vitales del orden político y para la relación con los otros. El diálogo tiene el estímulo y el significado,
en virtud de la creencia del hombre y sus posibilidades. Y dice Freire, la creencia de que solamente llego a ser yo mismo cuando los demás también llegan a ser ellos mismos. El diálogo, entonces, es condición necesaria para la educación como práctica de la libertad. El diálogo es un acto de comunión profunda, va a decir ahí en educación como práctica de la libertad. Es coimplicancia educador-educando y lo va a repetir en pedagogía el oprimido. Esto lo va a conservar, esta relación de coimplicancia y decir, quien aprende enseña y quien enseña aprende. O sea que no es que hay uno que sabe y el otro que no sabe, sino que hay una relación de intercambio, de coimplicancia con ese querer saber. Con estas ideas, él va a proponer el círculo de cultura, que de alguna manera me parece que está situado en general y en los estudiosos como el método freiriano, ¿sí? Pero es mucho más que un método, es como él dice, bueno, a ver, ¿cómo proponemos este diálogo? ¿No? Bueno, trae acá esta idea de los círculos de cultura, que es una idea que él, y él lo dice permanentemente, no viene a inventar, o tal vez sí, capaz que la pedagogía del oprimido sí es una invención propia, ¿no? Esta idea de pedagogía del oprimido. Pero estas ideas él las va tomando del propio campo de trabajo, el propio intercambio que él realiza con los hombres y mujeres del territorio, ¿no? Y el círculo de cultura, por ejemplo, es una idea que él va a traer a partir de su relación con Francisco Julião, que es un intelectual pernambucano, militante del campesinado pernambucano en los años previos a la dictadura brasilera en el año 1963, ¿no? Esta es la manera en que los campesinos pernambucanos se juntan para debatir sus condiciones de sometimiento y de organización también a partir de eso. Entonces, esta idea de círculo de cultura, él la va a conservar en Pedagogía del Oprimido también, va a ser otra de las ideas importantísimas que va a conservar, que de alguna manera se va a ir como repensando en función del contexto, porque esto es algo que hay que tener muy en cuenta también. En Freire, pensar el contexto desde donde uno enseña o aprende es fundamental. O sea, no se puede pensar una educación sin pensar en ese contexto de intervención. De modo entonces que el diálogo no es un mero argumentar, sino que es una pedagogía del poder argumentar, del tomar la palabra, porque posibilita la toma de conciencia de ser en el mundo, la implicancia subjetiva de la responsabilidad que esto conlleva. Y esto en el segundo momento, entonces ahora sí me voy a meter con pedagogía del oprimido. Freire va a abandonar esa idea de incompletud, de esa idea de libertad que es posible alcanzar en la trascendencia en Dios que le van a proveer Mounier y Karl Jasper, y se va a encontrar con un problema que es el de la alienación, que es el problema que él va a analizar en Pedagogía del Oprimido, principalmente en el capítulo 1, que en el capítulo 2 va a retomar, en el capítulo 4 lo va a retomar ya en términos de revolución. Entonces, esta idea de alienación que se le va a presentar a Freire, no solamente en la realidad concreta, porque también si hay algo que se puede destacar de la obra freiriana, que es una obra que está estrechamente ligada a la propia práctica, a la experiencia vivida de Freire. Esta idea de experiencia vivida es una idea también fanoniana, pero que es muy potente para pensar esa experiencia no como un mero estar, sino ese involucramiento con el mundo y con los otros, ¿sí? Entonces, él aparece acá tramado con esta idea de diálogo, la relación opresor-oprimido,
el gran problema que plantea ya de inicio en el capítulo 1, que es el de deshumanización, humanización. Bueno. Entonces, ¿por qué planteo estos presupuestos? Porque creo que el espacio dialógico es un lugar donde se debe restituir la humanización negada, un lugar de creación de la ética y de la política. Y parte de allí para demostrar cómo la estructura de poder colonial y opresor, que sin embargo, aunque no diga colonial en el inicio del primer capítulo o en el primer capítulo, lo va así a decir en estos términos de invasión cultural en el capítulo 4, que es el que recupera el capítulo 1 y lo que viene planteando en los otros dos capítulos. Por eso el espacio pedagógico para Freire debe ser un lugar en donde se compartan y produzcan significados entre educadores y educandos, un tiempo de diálogo como momento central del encuentro pedagógico. Un diálogo que siente sus bases en la acción-reflexión para la humanización y la transformación. La transformación no solo del mundo, sino de las condiciones de posibilidad dentro de ese espacio educativo, ¿no? Entonces, no, o sea, habría un nivel más micro, ¿sí? De la cotidianidad, de la relación pedagógica. Y digo, relación pedagógica, lo digo adrede, para no decir educación, ¿no? Porque acá hay un Freire que no está pensando en la institución educativa, sino que está pensando en la relación pedagógica, en el encuentro cara a cara con el otro y con la otra. ¿Mm? Y después una visión más macro, porque él está pensando en los términos de la revolución. Esto está muy claro en el último capítulo de esta obra. Entonces, lo central en esta praxis dialógica es la problematización de la cultura cotidiana, informal y popular, y sus contradicciones, y cómo ésta se puede producir subjetividad oprimida o liberada. Tras la huella del diálogo, va a desplegar una serie de ideas y va a traer tres problemas que para mí son epocales, que son el colonialismo, el racismo y la praxis. Su experiencia latinoamericana, cristiana, como les decía, su vida en los márgenes de Recife, su exilio, la relación con los campesinos chilenos, con el movimiento negro de los Estados Unidos. Él tiene una estrecha relación, sobre todo con la teología de la liberación negra. Con los procesos revolucionarios del África Atlántica, eso deja marcas en su cuerpo, ¿sí? Y da cuenta entonces en su escritura de estas marcas. Y lo acerca de alguna manera a un análisis no dogmático, ¿sí? Que también le provee Fanon, porque en ese sentido Fanon es, de momentos cuando yo vuelvo a leer Pedagogía lo Oprimido, que ya lo he leído muchísimas veces, porque cada vez que lo leo encuentro algo, le veo cada vez más cómo Freire va tramando su texto en función de la forma de abordaje, tal vez metodológico, que le va a proveer Fanon. Entonces, les decía, Pedagogía del Oprimido, como, bueno, esto ya se los adelanté, es una obra que se escribe y es producto de su experiencia vivida en Chile, con los campesinos, con los profesionales, con los ingenieros agrónomos, con los militantes, que están llevando adelante una reforma agraria. Una reforma agraria que lo interesante es ver que es una reforma agraria que de alguna manera está proponiendo el Imperio del Norte, que en Argentina no llega a hacerse efectiva, ¿no? Pero ahí son las contradicciones. A Freire también en la primera etapa de la campaña de alfabetización en Angicos, quien le provee el dinero es la Alianza para el Progreso. Y uno dice, ¿cómo? En una entrevista que le hacen a Freire, de alguna manera ahí tensionándolo, le preguntan, pero usted, señor, sabe que está recibiendo dinero de la Alianza para el Progreso,
Y Freire dice, bueno, a mí no me importa, yo tengo un objetivo que es la alfabetización del 70% de la población del norte de Brasil. Punto. Y ahí termina todo. Bien, entonces esto ya se los decía, ya se los había comentado, esta idea de esta afirmación que la hace en Pedagogía del Oprimido, ninguno libera a nadie, no nos liberamos solos, nos liberamos en comunión con otros, junto con, porque también esa idea de con el otro o la otra también es central en esta pedagogía. No son acciones individuales, y en todo caso son acciones individuales con otros, ¿no? Ahí hay un movimiento que él va a denominar dialéctico fenomenológico, que va a decir, que va a proponer, y que ese es de alguna manera el camino que propone en un círculo de cultura, que es, miro el mundo, o sea, primero la percepción, y ahí está Merleau-Ponty, en la teoría de Merleau-Ponty, o sea, el trabajo con la percepción, ¿sí? Para luego, y este es un trabajo de introspección, ¿sí? De observación, de leer el mundo, un segundo momento de ese leer el mundo y ponerle la palabra a ese mundo, para después poner la palabra críticamente a ese mundo, ¿no? Problematizar ese mundo, esa situación límite, ¿sí? Ese problema, y después, en conjunto, llegar a una síntesis para transformar una situación mínima como una situación, o sea, colectiva de ese espacio en el que se está problematizando, o una situación límite que debe ser transformada ya en lo social, si estamos hablando en términos de organización, de movimiento popular, ¿no? Que se propone ir a solicitar que el Estado cumpla con los deberes que le corresponde, que es proveer educación y salud a determinado barrio, por ejemplo. Bien, entonces, las nociones que van a organizar este texto, que ya más o menos se las fui adelantando, pero me parece que es interesante resumir, son la de deshumanización, humanización, la doble conciencia, que es una idea que él va a recuperar de Frantz Fanon, la alienación, y doble conciencia y alienación como dos ideas que van entrelazadas, porque lo que va a señalar Freire, y lo dice en sintonía con Fanon, en una entrevista previa a la publicación de Pedagogía del Oprimido, dice, portamos una doble conciencia, los oprimidos, los colonizados y colonizadas, portamos una doble conciencia. En el caso de Fanon, y lo voy a tomar más claramente desde él, es una relectura hegeliana de la dialéctica del amo del esclavo, ¿no? O sea, lo que pretende el colonizado o el negro, en el caso de Fanon cuando analiza la subjetividad negra, en Piel Negra, Máscaras Blancas, dice, el amo no quiere el reconocimiento del colonizado o del negro o de la negra, quiere su trabajo, así, porque no lo considera sujeto, entonces no lo considera sujeto de reconocimiento, que puede reconocer, que puede pensar, que tiene conciencia. ¿Y qué le pasa al esclavo, al negro, a la negra, al oprimido, al pobre? ¿Qué le pasa? No quiere el reconocimiento de su trabajo, del producto de su trabajo, quiere ser como el amo blanco, dice Fanon. Y acá está esta cuestión que Freire muy claramente la va a trasladar a la relación opresor-oprimido en este primer capítulo. Léanlo con detenimiento y van a encontrar esto que yo les digo, ¿no? Esta alerta de cómo cada uno y cada una de nosotros portamos esa doble conciencia. Bien. La otra es el proceso de concientización, que está ligada estrechamente a reconocernos deshumanizados, alienados, ¿sí? A ser consciente eso para poder transitar con otros el proceso de liberación, ser sujetos históricos, sujetos
cognoscentes. Y acá entonces también lo que va a proponer entonces, como yo les decía, es la relación pedagógica y el rol de los líderes revolucionarios. Acá lo cito porque esta cuestión, porque si bien hoy no es un problema al que nosotros nos enfrentamos, porque las grandes revoluciones han caído, ¿sí? Es más, hasta la derecha toma el concepto de revolución, así que fíjense cuánto hemos ido para atrás. Sin embargo, para este texto es muy importante. Y de alguna manera ver lo revolucionario como la asunción de la posibilidad de un cambio que ponga patas para arriba la relación pedagógica es interesante y puede ser seguida, se puede pensar en estos términos hoy, ¿no? Como aporte para pensarlo hoy. Bien. Entonces, dije lo de las... Vamos a ver. Yo tengo acá, porque siempre me escribo lo que voy a proponer y bueno, en la medida que vamos conversando. Les comenté lo de la doble conciencia, pero me gustaría agregar algo más respecto a la doble conciencia. Esta idea de que se vive la vida en un otro, ¿no? En esa alienación, en ese opresor, en el blanco, en el caso de la educación, en la maestra o el maestro autoritario que impone, o en el profesor que es enciclopedista, que se supone que lo sabe todo, ¿no? Y vivimos entonces la vida en un otro. Y esto es la muerte en términos culturales, va a plantear Fanon, y Freire lo va a tomar, ¿sí? Y es interesante esta idea, porque fíjense que Fanon la está pensando para pensar la relación o la posición subjetiva de los hombres y mujeres negras, pero nosotros lo podemos trasladar con la ayuda de Freire sin forzar las categorías a la relación pedagógica, ¿no? Entonces, no solo en la dimensión, la riqueza no solo en la dimensión de la identidad, el pensamiento existencial, sino también en esto que les decía, la experiencia vivida. Esta doble conciencia plantea consideraciones interesantes, porque después de todo es importante para la comprensión de la conciencia ser simultáneamente una identidad y su extraño. Tanto Freire como Fanon ambicionan destrabar su parálisis, ¿no? Porque lo que provoca esa doble conciencia es alienación y es parálisis, es yo no puedo, yo no sé, no sirvo, soy un fracasado, soy una fracasada, entonces me mandan al apoyo escolar y entonces soy un burro, soy una burra, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que en las escuelas se escucha tanto, ¿no? Entonces, para Freire, de alguna manera, en esta pedagogía del oprimido hay un camino, no es que no hay salida, es más, él alerta contra ir contra esa naturalización de estos prejuicios, de estos lugares sin salida. Y hay entonces una posibilidad de humanización, ¿sí? Porque también nosotros como educadores podemos cosificar a ese otro y a esa otra, si no le damos la palabra, si no dejamos que tome la palabra, si consideramos que lo que nos dicen es de menor valía, si le corregimos cuando habla, porque habla desde su propia lengua, eso es opresión en la relación pedagógica, eso produce alienación, ¿sí? Y produce inferiorización, que también es otro tema muy interesante que Fanon lo va a tomar en Piel Negra, Máscaras Blancas. Bien, dicho esto, me interesa referirme al enfoque teórico-metodológico que propone Freire, un abordaje que sienta sus bases en la crítica a la modernidad colonial, al humanismo, y propone a la temporalidad y a la experiencia vivida como nudo central, ¿sí? Porque acá Freire, en esta saga fanoniana, se va a meter con
uno de los pilares del proyecto moderno que es la institución educativa, ¿no? En todos sus grados, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, instituto de profesorado y universidad. No queda nadie en pie. No se puede desligar al sujeto de la sociedad y sobre todo de la historia de su comunidad, va a proponer Freire. Todo problema humano pide ser considerado a partir del tiempo de su contexto histórico-cultural. El propósito de Freire es que el presente sirva para construir un porvenir. Acá también es muy interesante también su posición filosófica, que de alguna manera tiene, desde mi punto de vista, resabios del cristianismo y sobre todo de San Agustín, esa idea de un tiempo presente, que también va a estar en Nietzsche, ¿no? De un tiempo que es presente, que rememora el pasado, y eso Freire lo va a hacer permanentemente. Freire va a contextualizar permanentemente, va a ser una rememoración de su pasado y también de otros, pero de su pasado, ¿no? Para pensar el presente y también pensar el futuro. Esto es bien interesante. Creo que a pesar de todas las vicisitudes de nuestros pueblos y del avance del neoliberalismo, el objetivo de Freire se ha cumplido, porque hoy lo seguimos leyendo, ¿sí? Construyó un porvenir para la educación popular y pensó en su momento el pasado y pensó su presente y aportó a su presente y también aportó al futuro. Y este encuentro de hoy, como tantos otros que se están realizando durante todo este tiempo por los 100 años de su nacimiento, dan cuenta de la enorme vigencia que este pensamiento tiene en la actualidad. A pesar de que fue un pensamiento silenciado a partir de la dictadura de 1976, estoy hablando ahora en Argentina concretamente. Los libros de Freire, a partir de 1978, por un decreto del general Arguindegui, quien en ese momento era el ministro del Interior, pero fíjense, a cargo del Ministerio de Educación, un militar, ministro del Interior, a cargo del Ministerio de Educación. Saca un decreto donde prohíbe la circulación de todas las obras de Paulo Freire y ordena sacarlas de las bibliotecas escolares, de las aulas, y perseguir a quienes lo nombren. Eso deja unas huellas muy fuertes en nuestra educación, ¿sí? Porque previo al golpe de 76, nosotros habíamos vivido en Argentina una experiencia maravillosa que duró 2 años nada más, que fue crear la campaña de alfabetización, que tramó pedagogía con militancia y organización en el territorio. Y Freire es prácticamente abandonado hasta principios del siglo XX en lo que es la academia y los profesorados. No digo que todo el mundo, pero sí en general. Hubo ahí un interregno después de la dictadura con el Congreso Pedagógico, ¿no? Y una visita que Freire hace a la Argentina, que fue muy importante y congregó muchísima gente. Pero luego con el menemato y el proyecto neoliberal de los 90, Freire prácticamente desaparece tanto de los profesorados como de la academia, ¿sí? de la carrera de Ciencias de la Educación, de la UBA seguro, porque yo lo sé por propia experiencia, y empieza a ver a partir de la organización de los movimientos populares que surgen en esos años como resistencia al neoliberalismo y que toman la experiencia del MST de Brasil, empieza a ser releído. Y son los estudiantes, por lo menos lo cuento desde mi propia experiencia, no lo tengo investigado en general, pero sí de mi propia experiencia en la Universidad de Buenos Aires, quienes empiezan a demandar la lectura de Freire. A mí me pasó concretamente que yo estaba en la cátedra de Filosofía de la Educación, trabajando con el profesor Carlos Cullen, hacía varios años,
Y mis estudiantes, yo era ayudante de primera, mis estudiantes un día se me acercan y me dicen, Inés, vos hablas de Freire, pero nadie habla de Freire en esta facultad y en esta carrera. ¿Vos no podrías armar con nosotros un proyecto de investigación? Porque nosotros en la carrera de Ciencia de la Educación de la UBA tenemos, sigue habiendo todavía, tenemos unos créditos de trabajo de campo y de investigación, ¿sí? Que hay que cumplimentar para recibirse. Y me propusieron que armáramos unos créditos de investigación, y lo primero que hicimos fue iniciar una investigación acerca de la presencia de Freire en 5 bibliotecas: en la Biblioteca del Maestro, en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, en la del ICEDET, no me acuerdo bien, un instituto de la Iglesia Metodista, no me acuerdo bien cómo se llama, la Biblioteca del Congreso, y bueno, no me acuerdo cuál otra. Creo que una en Montevideo, porque había un compañero que era montevideano. La cuestión es que, y en la biblioteca de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, ahí no encontramos textos de Freire. En la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras creo que encontramos uno. Donde más encontramos fue en esta biblioteca metodista y en la Biblioteca del Maestro, pero principalmente gente que escribía sobre Freire, pero no las obras de Freire. Para darnos una idea de cuánto silenciamiento hubo en torno a su obra, ¿no? Y que hoy está siendo recuperada. Bien. Acá me gustaría meterme, y les recomiendo, si les interesa este tema, entrar al capítulo 3. Vuelvo a reiterar, La pedagogía del oprimido es un texto muy, muy complejo, ¿sí? Que ha sido tomado muchas veces como eslóganes y frases hechas, ¿no? Ninguno libera a ninguno, nos liberamos solos, que es una de las frases que él pone en el inicio del capítulo 1, o la descripción de la educación bancaria, ¿sí? Pero es un texto muy, muy complejo, con muchos conceptos filosóficos y de la filosofía política principalmente. Entonces, no hay que preocuparse si no se lo entiende, hay que ir una y otra vez, ¿no? A desmenuzarlo, a sacarle, a ver sus pies de páginas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo acá este capítulo? Porque me parece, además de que es el capítulo donde él más va a meterse con la idea de diálogo y la va a desmenuzar, Freire además tiene una forma de escritura, como es un existencialista, sigue siendo siempre un existencialista, además de que es dialéctico, como dice él, y fenomenológico, también es un existencialista. Va a tener esa forma de escritura, de repetir y repetir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ya lo dijo. No, pero le da una vuelta más a eso que dijo, ¿no? El texto filosófico muchas veces es así. Entonces, él lo que va a decir es que el diálogo, además de todas estas cuestiones que yo ya les señalé anteriormente, este encuentro con el otro, el cara a cara, de la palabra verdadera, es el punto de partida de toda acción investigativa y pedagógica. Y acá vamos a meter un elemento que en general no es muy trabajado, que es la actitud investigativa, ¿sí? Del educador, ¿sí? O sea, él dice, primero, antes que nada, hay que ser investigador. O sea, uno no puede llegar, y digo territorio, digo, no puede llegar a una escuela, no puede llegar a un profesorado, no puede llegar a dar clases a una universidad, si mínimamente no contiene el contexto en donde va a enseñar. Uno no puede ir con su carpetita de planificación, bueno, doy didáctica en el profesorado, doy didáctica en la universidad y doy didáctica, no sé, en una tecnicatura, y llevo siempre la misma planificación, y resulta que la tecnicatura queda en el conurbano profundo,
La facultad queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires y el profesorado queda no sé, en la Patagonia y viajo cada 15 días. No sé. Pero doy todo lo mismo. Agarro la planificación y doy todo lo mismo. No. Entonces, él de alguna manera nos está invitando, casi de manera imperativa, a buscar los elementos, primero conocer el contexto y de alguna manera hacer un trabajo investigativo para recuperar, dice, el universo, ¿sí? El universo vocabular, las palabras, los problemas, las situaciones límites que en ese contexto pulsan permanentemente. Porque si nosotros vamos, sí, así, bueno, llevo mi carpetita de un lado para el otro, la misma planificación, yo al otro lo considero una cosa, una tabula rasa, que no sabe nada, y yo total, y no tengo ni idea ni de su contexto, ni de sus problemas, ni de sus culturas, ¿no? Ni de su lengua, que nos sucede mucho en la Argentina, donde hay muchísimas lenguas, que no son dialectos, son lenguas. Y entonces ahí él está proponiendo esta acción pedagógica, investigativa o investigativa y pedagógica, ¿no? Ese es el motor, el diálogo entonces en esta acción investigativa y pedagógica vuelve a ser el diálogo, va a ocupar un lugar central, porque si voy al encuentro con el otro, si me dispongo a escucharlo, a conocerlo, ¿sí? Va a ser el diálogo el motor del encuentro. Y acá hay un actor central, y que esto él también lo va a decir, que es el pueblo, ¿no? Siempre pensando en los términos, acá él principalmente está preocupado por los condenados de la tierra, ¿no? Por esa alteridad negada. Entonces, quiere acompañar el proceso de concientización y de toma de la palabra del pueblo para que por lo menos sea lo menos sojuzgado posible. Entonces, bueno, como digo, de la situación, dice Freire, existencial, concreta, reflejando el conjunto de las aspiraciones del pueblo, ¿no? Así reflejar el conjunto de aspiraciones del pueblo para organizar mi contenido programático de la educación. Como les decía, si yo trabajo en la Patagonia, en el territorio de la nación mapuche, y hay niños y niñas que hablan el mapuzungún, no le puedo ir a corregir cuando aparece alguno de los términos de su lengua, ¿no? Y si estoy en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en un conglomerado popular donde la mayoría de ese pueblo es del norte de la Argentina, de Misiones, y hablan guaraní, bueno, no puedo ir a corregirle su forma de hablar tan común y sistemática dentro de la escuela, ¿no? Porque eso se corrige muchísimo dentro de la escuela, ¿no? Pareciera que hay una universalidad en la lengua, ¿no? La lengua letrada, la lengua impuesta, que es ese español, ¿no? Que ya nosotros bastante poco tenemos de ese español, cómo se fue mixturando y hibridizando nuestra lengua. Entonces el diálogo de la perspectiva freiriana no es un mero producto histórico, sino la propia historización. O sea, el poder llevar adelante una relación dialógica implica que estoy considerando a ese otro como sujeto cognoscente, como sujeto de saberes, como sujeto de cultura, como sujeto histórico, y donde de alguna manera desaparece esa dicotomía, objetividad, subjetividad, acción, reflexión, práctica, teoría, ¿no? Estas cuestiones que tanto se discuten dentro de la formación docente. Y se le entiende como un proceso reflexivo, crítico, donde la idea es descubrir la realidad social como algo que está comenzando a ser, como algo a lo que nos debemos disponer a ver, a criticar,
¿sí? Y también eso en la relación con el texto, porque él después va a tomar esta cuestión del texto y va a decir, también dialogamos con el texto, ¿no? Cuando estudiamos. ¿Mm? Entonces, el diálogo se torna indispensable para ordenar no solo las relaciones políticas, sino también las cuestiones vitales, dado que así entendido es creencia en el hombre, en las mujeres y en sus posibilidades. De modo que el contenido programático de la educación liberadora o de esta pedagogía del oprimido, tal como lo expresa Freire en este capítulo, debe tener un paso previo que, como les decía, es la investigación del universo vocabular, del tema. Debe haber un tema generador, pero un tema que surja del propio campo, ¿no? Si yo voy a una comunidad campesina, a niños y niñas que trabajan en el campo, en vez de moralizar a la familia por qué hacen trabajar esos niños y esas niñas, en todo caso, si voy a alfabetizar, tengo que tomar los términos y las palabras con los que ellos trabajan cotidianamente y se relacionan cotidianamente, en vez de ir a enseñarles que mamá me mima y lleva masa a la masa. No sé, estoy ridiculizando un poco la situación, pero en este sentido, ¿no? O sea, ¿cómo hago, ¿sí? En vez de enseñar con un texto preparado por técnicos que están por fuera del contexto, organizo mi propio texto para enseñar? ¿Mm? Es un esfuerzo enorme, no digo que sea fácil, pero no es imposible. ¿Mm? Entonces, la opción metodológica dialógica es contextualizada al mismo tiempo que es histórica. ¿Mm? Esto como existencia resulta necesario que en esta relación no solo los temas generadores, sino la percepción que de ellos tienen. Por eso les traía el ejemplo de estos niños trabajadores de la tierra, ¿no? Esto implica necesariamente observar el contexto. ¿Mm? Dice Freire, la metodología que defendemos exige por esto mismo que el flujo de la investigación, en ese flujo de la investigación ambos se hagan sujetos, ¿sí? El investigador y el investigado, ¿no? Me interesa entonces destacar algunas consideraciones finales del capítulo 3 referido a la posición de las y los investigadores, que en tanto pedagogos somos investigadores e investigadoras también. Dice Freire, al final del capítulo, si bien es normal que los investigadores lleguen al área de investigación moviéndose dentro de un marco conceptual y valorativo que está presente en su percepción de lo observado, esto no debe significar que deban transformar la investigación temática en un medio para imponer este marco. La única dimensión que se supone deban tener los investigadores en ese marco en el cual se mueven, en el cual se espera que se haga común con aquel de los hombres y mujeres, él dice hombres, ¿no? Pero yo agrego mujeres, cuya temática se va a investigar. Es la percepción crítica de su realidad que implica un método correcto de aproximación de lo concreto para descubrirlo. Y esto no se impone. O sea, lo que nos está diciendo es que se debe tramar esto que nosotros traemos, ¿sí? Como pedagogas y pedagogos investigadores, junto con ese saber y esa palabra del pueblo. ¿Mm? Bien. A modo de cierre. Finalmente sostengo que la potencia de la praxis dialógica propuesta por Paulo Freire continúa siendo hoy parte de las múltiples experiencias de educación popular, de las luchas de resistencia al modelo neoliberal, de las producciones críticas académicas, del pensamiento descolonizador y postcolonial. Es una praxis que desde los bordes y desde la periferia mundial o desde el tercer mundo, me interesa rescatar esta idea, desafía las marcas de la colonialidad del poder saber. Su pedagógica anticolonial y antirracial nos interpela y nos sigue demostrando que desde el tercer mundo, desde la periferia, desde los bordes,
es posible producir conocimientos críticos y resistentes para transformar lo dado en la educación. Que sigue siendo un espacio, esta propuesta, de ética y de política, pues es un planteo teórico práctico de acción, reflexión, de praxis que entiende la experiencia educativa como un proceso de descolonización. Es decir, la búsqueda de un ser más de los oprimidos y las oprimidas para desde allí cuestionar saberes impuestos e interrogar verdades dadas para hacer del espacio educativo un espacio más humano. La praxis que nos propone el arqué, ¿no?, el legado freiriano, resulta en la actualidad, desde mi punto de vista, un ejercicio vital entre educandos y educadores para descolonizar y desalienar el fenómeno educativo y para revolver lo dado, e inscribir este movimiento en una acción de resistencia cultural y política. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a vos, Inés, por compartir a Freire. Voy a ver si saco esta, a ver, esperen que ahora me tengo que ir. A ver, ahí está, voy a sacar. Ya está. Uy, espera. Parece que se cayó. Ahí estamos, ¿no? ¿Estamos? Sí, creo que sí. Ah, bueno, no, porque me pareció que se había... ¿Vos nos ves? No, espera. Diseño de... ¿no? Espera, no, porque no sé qué... Pero las escucho, que es lo importante. Arriba a la derecha tenés un cuadradito que dice en vista, creo que ahí podés cambiar el formato, ¿no? A ver, espera. Lo que pasa es que me parece que estoy teniendo un problema con el Zoom. A ver. No sé qué pasa. Ahí está, ahora sí. Bien. Esta tecnología. Sí, ni lo digas, mira. Bueno, vamos a hacer como honor a este espacio, ¿no?, que invita a preguntas, y te compartimos una primera pregunta, si te parece. Bueno, acá la deja en el chat de Zoom Danila. Arranco con su comentario y después hay una formulación. Dice: hola, hace poco conocí algo de Freire y ahora me surge una pregunta. ¿Sus propuestas son llevadas a cabo por algún partido político? Como para entender con quiénes se manejaba y su contexto personal para poder llevar a cabo todo lo que aborda. Gracias. Está silenciada, Inés. Está silenciada. No, Freire es una propuesta contrahegemónica. Si hay algo que yo les critico a toda la historia de los ministerios de educación, es su enfoque liberal, ¿no? Y cuando digo liberal, lo digo en los términos de la democracia liberal, que es la democracia que sabemos y que supimos conseguir, o supieron conseguir las clases hegemónicas y las oligarquías de nuestros países colonizados, ¿no? La educación popular, tal como la estamos planteando acá, porque esto que de alguna manera trae Freire es una propuesta de educación popular, si él no lo dice en estos términos, pero sí, si es educación para el pueblo es educación popular, o si es educación con el pueblo, principalmente es educación popular. ¿Por qué hago de alguna manera, esta historización? Porque el término educación popular en la Argentina tuvo, diría yo, unos momentos, pero dos momentos centrales. Uno es el de Sarmiento, ¿sí?, en donde, a pesar del relato oficial de progresistas y liberales, y
me juego con lo que digo porque lo tengo estudiado, ¿no? Es del legado sarmientino, es un concepto, el de educación popular, restringido, porque esa ley 1420, esa educación popular, de ese personaje que algunos dicen, para no profundizar, que era un hombre muy complejo, pero para mí no era complejo, sino que estaba convencido de lo que él llevaba adelante, su propuesta. Esto está claramente en el Facundo, los invito a leerlo. Es su proyecto político, un proyecto político, yo diría, en tintes violentos y raciales, ¿no? O sea, hay una porción de la población que para Sarmiento, siguiendo los lineamientos de la democracia liberal y sobre todo de Tocqueville y muchos otros, no son considerados sujetos, o sea, no pueden ser ciudadanos. Y ahí están los negros, los indios y los gauchos. De hecho, Sarmiento invita a derramar sangre de gaucho, que lo único que tienen, dice, humano es la sangre. Bueno, esto es para una larga charla, pero digo, esa es la concepción fundante de educación popular. ¿Qué pasa? Después del exterminio de las poblaciones, de los genocidios de las poblaciones originarias de nuestros territorios, tanto al sur como al norte, como al oeste en la cordillera, de todo el territorio argentino, viene la gran oleada de inmigrantes que van a ser trabajadores, anarquistas, socialistas, comunistas, y que le van a plantear un problema a la oligarquía. Y entre esos problemas le van a disputar la educación popular, ese término educación popular. Y van a crear las escuelas en los sindicatos, las bibliotecas populares, y de alguna manera el concepto de educación popular, este sarmientino, se va a conservar para la escuela, ¿no? Esta idea de que es la escuela sarmientina es abierta para todos y que aloja a todos, pero es altamente disciplinante y moralizadora. Y en estos otros lugares sindicales, donde va a haber muchísimas mujeres que también son silenciadas en la historia de la educación, y no las grandes pedagogas, digo, las mujeres trabajadoras que arman estas bibliotecas en los sindicatos, ¿sí? Ellas van a llevar adelante esta otra idea de educación popular, que es una idea de educación popular ligada al pueblo todo, a ese pueblo trabajador que es expulsado de las escuelas y que por supuesto solamente tiene acceso a la educación primaria, por supuesto, ¿no? Así que de ahí van a surgir los periódicos, un montón de imprentas. Entonces, bueno, ahí hay un camino donde ese término de educación popular se va a ir transformando y va siendo apropiado por el pueblo. Después podemos decir, bueno, va a haber otro momento distinto que es con el peronismo del 45 al 55, pero los términos de la educación sarmientina no se van a modificar al interior de la escuela. Durante el gobierno peronista va a haber un ministro muy conservador, o sea que los términos de la educación, a pesar de que del pueblo va a ocupar el pueblo trabajador un lugar central en ese proyecto, en la educación no va a haber grandes modificaciones porque acá hay una actora que yo no nombré, que es la Iglesia Católica, ¿no? Que va a permanentemente tensionar la educación, ¿no? De hecho, en el gobierno de Alfonsín, cuando se aborta y lo digo así, cuando se aborta el Congreso Pedagógico de los 80, de fines de los 80, es porque la Iglesia Católica no quiere que se discuta los términos de la educación. No quiere, ese era un momento para mí que lo viví maravilloso, era la posibilidad de realmente llevar adelante una reforma educativa profunda en la educación, ¿no? Eso, ahí hay un trueque en el gobierno de Alfonsín entre ley de divorcio
y Congreso Pedagógico. El Congreso Pedagógico queda en la nada, ¿sí? Entre medio de ese Congreso Pedagógico, antes estamos en los años 60, 70, donde ingresa Freire, los textos de Freire, tanto a la militancia política, porque son leídos por la militancia política junto con los condenados de la tierra. Entonces ingresan los textos de Freire fines de los 60, Educación como práctica de la libertad en el 67 y Pedagogía del oprimido en el 70, y empiezan a ser editados en la Argentina y empiezan a circular, no solamente por los profesorados, sino por la militancia, en los trabajadores sociales que también van a participar con la lectura de Pedagogía del oprimido y van a pensar y van a intervenir en el territorio de otra manera. Y entonces ahí los términos de la educación popular hacen un giro de 180 grados, pero el Estado solamente en el interregno de esos años 74, 73 digo, 75, en el Ministerio de Educación es la única y primera vez en donde la educación popular va a ingresar como política pública, ¿no? Eso les recomiendo si les interesa, están en la web del Ministerio de Educación, todo lo que es la campaña de la CREAR, y ahí van a encontrar cosas maravillosas, y cuál era el discurso, y cómo está Freire ahí. Freire en esos años visita la Argentina, ¿sí? Y tiene reuniones en el Ministerio de Educación, y asesora, ¿no? a quienes están trabajando en esa campaña. Ahí creo que es la única vez que entra como política pública. Esta idea de educación popular que yo les planteaba hoy, va a ser Freire el inspirador, o sea, la teoría freiriana, la inspiradora principal de esa política pública, pero después nunca más entra esta concepción de educación popular dentro del Ministerio de Educación, ni aún hoy. La visión, desde mi punto de vista, es que hay una concepción muy liberal y una tensión permanente con la Iglesia Católica, con la cual no se está dispuesta a discutir, pero también con el liberalismo y con la concepción liberal de democracia, que es una concepción inicial restringida en cuanto al concepto de libertad, en cuanto al concepto de igualdad, y además tiene una marca racial muy fuerte. Entonces, los términos de la educación popular en el Ministerio de Educación y en las políticas públicas no entran. Pero sí en el territorio, y avanza, ¿no? Eso es re valioso e importante, y creo que es de una riqueza infinita, ¿no? Porque muchas veces cuando el Estado liberal se hace cargo se reapropia de estos contenidos más revolucionarios, más radicales, lo hace moco, ¿no? O sea, lo depotencia, o sea que muchas veces, a pesar de que bueno, a veces queremos que el Estado se haga cargo, bueno, no. Hay cosas que el Estado, tal lo que es la concepción del Estado liberal, como lo supimos conseguir y sabemos y lo vivimos, es muy difícil que pueda, a no ser que sea un proyecto más revolucionario como fue el del 73 al 75, no más. Inés, acá en el chat también iban compartiendo de un proyecto que hay al interior del instituto, Sí. ¿no? Tengo entendido, que es el proyecto de paraguas freirianos. Acá está Vivi, la veo. ¿Cómo se llama? Paraguas freirianos. Freirianos. Sí. ¿Sí? Y acá te veo, y bueno, algunos estudiantes fueron compartiendo de su participación. No sé a quién le gustaría tomar la palabra y contar ahí en primera persona, un poco cómo ha surgido, de qué va este proyecto. No, hola, ¿cómo andan? No lo teníamos planificado. Estuve con muchas estudiantes. Flor está siguiendo por YouTube porque está con COVID.
Así que bueno, nada, nos ponemos debajo de los paraguas freirianos, porque creo que nos van a llenar de protección ante la despersonalización de las políticas educativas que a veces, bueno, nos sumergen, ¿no? Entonces, un poco la idea era tomar algunos conceptos desde varias disciplinas, porque es un trabajo que se viene desarrollando desde la Cátedra de Teorías Socioeducativas, desde Arte y Educación, porque nos parece que el arte nos tiene que inundar, ¿no es cierto? Y desde Didáctica y Currículum, y las invitamos casi compulsivamente a los y las estudiantes de segundo, primera, a participar, y no les quedó otra, porque era así, y empezaron a hacer unas producciones geniales. Van a hacer entrevistas a los profesores del instituto para saber si realmente coinciden con el pensamiento freiriano, o si realmente lo utilizan, o si lo ven viable, o si están impactados de alguna forma por lo que fue Freire. Eso por un lado. Por otro lado, van a investigar sobre algunas obras de su gran bibliografía, y por el otro lado van a producir artísticamente una instalación con todo lo que investiguen, ¿no? A partir a lo mejor de un trabajo más etnográfico, autobiográfico, de qué es formarse en pandemia, qué es esta disrupción tan abrupta que nos pasó a los formadores y a los que van a ser futuros y futuras docentes. Entonces esa era la propuesta, y la última vez investigamos a una educadora norteamericana que se llama Bell Hooks. Está muy influenciada por el pensamiento de Freire, es afrodescendiente, feminista, del colectivo, digamos, diversidad sexual, y bueno, y ahí en Estados Unidos está haciendo también su producción literaria. Entonces era un poco esa la idea, ¿no? Durante septiembre trabajar entre las tres cátedras. Así les contamos. Después les diremos cómo termina la historia, porque no tenemos fin todavía. Gracias. Muy interesante, muy interesante. Gracias. Dale, Caro. Bueno, no, Ine, no queremos robarte mucho tiempo, agradecemos enormemente siempre tu predisposición, tu participación, compartir todo lo que has investigado durante tanto tiempo, porque digamos es un trabajo de muchos años, sabemos que es el que has hecho, y bueno, disponer de este tiempo para compartirlo con nosotros y con nosotras. Estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntarle algo, y si no, vamos a ir cerrando, así podemos pasar al resto de las actividades que quedan por el día de hoy. Pero bueno, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme también. Sigo investigándolo a Freire, sigo, porque cada vez que abro sus textos encuentro algo que no había visto, y creo que, como les decía inicialmente, tiene una potencia enorme. Y además porque me propongo, y esto lo hablamos, Laura, en su momento, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral o cuando la había terminado, me propongo correrlo de la banalización, ¿sí? Y que nos hagamos cargo realmente de esa propuesta, ¿no? No que transmitamos o que repitamos sus ideas, sino que efectivamente cambiemos esas prácticas colonizantes, ¿no? Si es posible, ¿no? Porque a veces estamos atravesados por múltiples cuestiones que nos imposibilitan hacernos cargo de eso que leemos, ¿no? Pero bueno, con esas limitaciones.
Bueno, gracias. A eso, hacia allá vamos. Sí, buenísimo. Ya está sucediendo, algo sucede. Buenísimo, buenísimo. No, además, yo creo que los institutos de los profesorados son claves para poder producir cambios luego al interior de las escuelas. No tratar de corrernos de la repetición, ¿no? Es una tarea compleja, pero no imposible. Bueno, entonces agradecemos la presencia de todos y de Bueno. todas, y nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Bueno, Gracias, bueno, Inés. un abrazo, Un abrazo grande. Gracias, Chao. 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 Gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Ah, perdón. Digo chao. ¿Está trabado? Hay que cortar la transmisión, Clarita. A ver. Espera, dejo terminar transmitir. Hay que cortarla desde acá y probablemente también haya que cortarla desde YouTube. Lo principal es